Nunca imaginarías que un simple acto de bondad podría salvar una vida casi 3 décadas después. Ella abrió la puerta de su casa a 3 niños abandonados, sin nada en los bolsillos. 25 años más tarde, esos mismos niños, ya hombres, fueron los únicos capaces de evitar que ella muriera en prisión. Esta es la historia de Jessica, una mujer negra que no tenía mucho, pero que decidió darlo todo. Lo que empezó como un gesto de compasión hacia 3 pequeños que dormían en la calle, terminó convirtiéndose en un lazo tan profundo que ni el tiempo, ni la pobreza, ni la injusticia pudieron romper. Una historia que muestra cómo un acto puede cambiar destinos para siempre, incluso cuando el mundo entero parece decidido a destruirte. Jessica nunca pensó que la vida le cobraría tan caro un simple acto de compasión. Ella tenía apenas 30 años cuando encontró a aquellos 3 niños sentados en la acera, con la ropa rota y los ojos hundidos por el hambre. Nadie en el barrio se detenía, nadie quería problemas, pero ella, con un salario mínimo, limpiando casas y apenas un apartamento de 2 cuartos, decidió llevarlos consigo. Durante años, esos pequeños se convirtieron en parte de su familia improvisada. Comían lo mismo que ella, compartían la misma cama cuando no alcanzaban las mantas, y aprendieron de Jessica no solo a leer y escribir, sino también a creer en un futuro. Pero la vida, con toda su crueldad, parecía empeñada en recordarle a Jessica que la bondad no siempre es recompensada. Pasaron los años y, mientras los niños crecían, ella continuó trabajando sin descanso, renunciando a sus propios sueños para que ellos pudieran tener oportunidades. Sin embargo, justo cuando pensó que finalmente había hecho lo correcto y que su sacrificio no había sido en vano, todo se derrumbó. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, la policía irrumpió en su apartamento. La acusaban de un crimen que no había cometido en fraude y malversación de fondos en la empresa donde trabajaba como asistente de limpieza. No tenía abogados, ni contactos, ni dinero para defenderse. En cuestión de semanas, la mujer que había rescatado a 3 niños del abandono fue convertida en un número dentro del sistema penitenciario. La prensa la retrató como una criminal astuta. Los jueces la trataron con desprecio y hasta algunos vecinos, los mismos que antes admiraba su fuerza, le dieron la espalda. Jessica fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de fianza. Para todos, su historia terminaba allí, entre rejas, olvidada por un mundo que nunca tuvo piedad de ella. El peso de la injusticia la aplastaba cada día, y lo más doloroso era pensar que todo lo que había hecho por aquellos 3 pequeños se borraría de la memoria del tiempo. ¿Dónde estarían ahora? La recordarán. ¿O se habrían olvidado de la mujer que una vez los protegió del frío y del hambre? Jessica, sola en su celda, se aferraba a la idea de que algún día la verdad saldría a la luz. Pero la realidad era brutal. Nadie movía un dedo por ella, y el reloj de la vida seguía corriendo, lento, insoportable, marcando cada día como una sentencia más. Y aunque intentaba mantener la esperanza, su corazón se quebraba un poco más con cada amanecer tras las rejas, sin imaginar que, en silencio, el destino estaba preparando el regreso de aquellos niños que ella había salvado, y que ahora eran los únicos capaces de salvarla a ella. Raúl salió de aquella sala con las manos sudando y el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Aquel hijo del millonario no era un chico común que podía reprobar un examen y repetirlo. Era alguien sobre quien pesaba la expectativa de toda una familia poderosa, una familia que estaba acostumbrada a comprar soluciones con dinero. Sin embargo, por primera vez, el dinero no servía de nada. No se podía pagar para que la mente del joven se ordenara, ni para que sus inseguridades desaparecieran. Ahí radica el verdadero problema. Y Raúl lo sabía, porque veía en esos ojos perdidos del muchacho algo que él mismo había sentido en su infancia, la sensación de no ser suficiente, de vivir con la presión de que cada error sería usado en su contra. Durante semanas, Raúl observó los intentos fallidos de tutores, psicólogos e incluso de maestros privados que llegaban con libros caros y teorías complejas, solo para abandonar frustrados después de 1 o 2 clases. El hijo del millonario parecía tener un muro invisible que lo bloqueaba. Sabía cosas, tenía conocimientos, pero en el momento de enfrentarse a un examen o un reto, su mente se apagaba. Era como si todo se borrara de golpe. Los demás lo llamaban flojo, incapaz, incluso un caso perdido. Pero Raúl no veía eso. Él veía a un joven atrapado en sus propios miedos. Y en ese miedo se reflejaba el niño que alguna vez había sido Ann, el hijo de una madre viuda, que limpiaba casas, que apenas tenía para comer, y que, aún así,
Lo empujaba a estudiar bajo la tenue luz de un foco prestado. El desafío no era enseñar fórmulas matemáticas o reglas gramaticales. El desafío era derribar ese muro que lo paraliza. Y eso no se lograba con dinero, ni con discursos de motivación vacíos. Requería paciencia, honestidad y sobre todo alguien que hablara desde la experiencia real. Y Raúl, aunque invisible para todos, aunque considerado solo en Concierge, tenía esa experiencia. Él también había tenido todo en contra, él también había escuchado las voces que le decían que no llegaría a ninguna parte, y sin embargo, estaba ahí, vivo, entero, demostrando que se podía seguir adelante. Lo que más le sorprendía a Raúl era la soledad del joven. Rodeado de lujos, de coches caros, de una mansión enorme, aquel muchacho estaba solo. Nadie lo escuchaba de verdad. Su padre lo trataba como un proyecto que debía funcionar a cualquier costo. Los profesores lo trataban como un reto que les dañaba la reputación. Y sus amigos, si se les podía llamar así, se burlaban de sus errores. ¿Cómo podía un chico aprender en medio de tantas voces que lo aplastan? Raúl comprendió que su misión no era enseñarle a aprobar un examen, sino enseñarle a creer en sí mismo. La primera vez que se acercó a él, el joven lo miró con desconfianza. ¿Qué podía enseñarle un conserje? Pero Raúl no se presentó como maestro, sino como alguien dispuesto a escuchar. Le habló de sus propios fracasos, de los momentos en que también se sintió derrotado. Y poco a poco, esa barrera de desconfianza comenzó a resquebrajarse. El chico empezó a contarle sus miedos, el temor a decepcionar a su padre, la angustia de sentirse un inútil, la rabia de vivir comparado con los demás. Raúl no lo interrumpió, no lo juzgaba, solo escuchaba. Y, en ese acto tan simple, el muchacho encontró algo que nunca había tenido a un espacio seguro. Los días se convirtieron en semanas. Raúl aprovechaba los descansos de su trabajo para sentarse con él en la biblioteca de la mansión o en el patio trasero, lejos de las miradas del padre. No usaban libros complicados. Raúl le enseñaba con ejemplos prácticos, con cosas de la vida diaria. Si tenían que aprender matemáticas, usaban las cuentas de los gastos de la casa. Si era lectura, elegían historias reales, no textos fríos de manuales. El joven comenzó a interesarse. Descubrió que podía aprender sin sentirse presionado, que podía equivocarse sin que alguien lo humillara. Y lo más importante, a Raúl le enseñó un secreto. Cada vez que el chico se sentía bloqueado, debía cerrar los ojos, respirar profundo y recordar una pequeña victoria pasada, por insignificante que fuera. Tu mente no se apaga, hijo, le decía. Tu mente se protege. Pero tienes que enseñarle que no hay peligro, que puedes hacerlo. Esa técnica, que parecía simple, empezó a cambiarlo poco a poco. Claro que no fue fácil, Hugo Riqueidas. Hubo días en que el joven rompía a llorar, convencido de que nunca lo lograría. Y ahí estaba Raúl, firme, recordando que no tenía que ser perfecto, que el verdadero fracaso no era equivocarse sino renders. Por primera vez en su vida, alguien le daba permiso al ser humano para fallar y volver a intentar. Ese vínculo creció en silencio, lejos de las miradas del padre millonario que seguía creyendo que la solución vendría de un profesor prestigioso. Lo que no imaginaba era que, en lo más profundo de su casa, en las manos callosas de un conserje, estaba la llave que podría cambiar el destino de su hijo. El desarrollo de esta relación no solo transforma al muchacho, también cambiaba a Raúl. Cada palabra de aliento que daba era como una reparación a sus propias heridas del pasado. Era como decirle a su niño que no estaba equivocado, que valía la pena luchar. Por eso no se trataba solo de ayudar a un heredero caprichoso. Se trataba de sanar dos vidas al mismo tiempo, a la del joven que necesitaba creer, y la de Raúl, que sin saberlo, estaba escribiendo la redención de su propia historia. Ese fue el verdadero inicio del cambio. Una amistad improbable, nacida entre los pasillos silenciosos de una mansión lujosa y el eco de una verdad que nadie había querido ver. El hijo del millonario no necesitaba dinero, necesitaba humanidad. Y.L. Concierge, el hombre al que todos ignoraban, era el único que podía darle eso. La tensión en la casa del millonario no disminuyó después de aquel descubrimiento inicial. Al contrario, parecía aumentar con cada segundo que pasaba. La joven pianista, todavía temblorosa, había demostrado un talento que supera cualquier expectativa. Pero el millonario no era un hombre que aceptara fácilmente que la vida le mostrara sorpresas que escapaban de su control. Su mundo siempre había estado marcado por el poder, el dinero y la capacidad de comprar lo que quisiera. Sin embargo, frente a esa niña, comprendía poco a poco que había algo que su fortuna jamás podría comprar, a la pureza de un don verdadero. Y esa verdad lo desestabilizaba.
El hombre decidió entonces poner a prueba, no con una sola pieza, sino con un desafío que parecía casi imposible. Mandó traer partituras de obras que incluso pianistas consagrados tardaban años en dominar. Frente a los sirvientes que observaban con expectación, colocó las páginas frente a la niña y con un gesto frío dijo: sí, realmente tienes ese talento, demuestra que no fue casualidad. Quiero que toques esto. Las notas eran intrincadas, una maraña de símbolos que a cualquiera le parecerían indescifrables en un primer vistazo. El silencio se hizo en la sala. La madre de la niña, que hasta ese momento había permanecido discreta en un rincón, sintió un nudo en la garganta. Había visto a su hija practicar en silencio, con las teclas imaginarias de una mesa de madera en lugar de un piano real, porque nunca tuvieron dinero para comprar uno. La niña, sin embargo, siempre había mostrado una memoria prodigiosa, una capacidad casi mágica para escuchar una melodía y repetirla de manera impecable. Pero, ¿podría enfrentar un reto como aquel? La joven respiró hondo. Con las manos apoyadas sobre el teclado del majestuoso piano de cola, cerró los ojos y recorrió con la mente cada símbolo de la partitura. No sabía leer música como un profesional, pero sí sabía escuchar con el corazón. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a tocar. Primero lento, tanteando cada nota, y luego más firme, como si el piano respondiera al pulso de su alma. Las melodías comenzaron a fluir con una precisión sorprendente, mezclando la disciplina innata con la emoción pura. La sala, una vez más, quedó hechizada. El millonario frunció el ceño. No entendía cómo alguien que jamás había recibido clases pudiera dominar con tanta naturalidad un material tan complejo. Los sirvientes murmuraban entre sí, incrédulos, mientras la madre apenas contenía las lágrimas de orgullo y miedo al mismo tiempo. ¿Sería este el momento que cambiaría su destino para siempre? Pero el millonario, todavía dominado por la incredulidad, fue más lejos. Decidió humillarla, probando no solo su talento, sino también su resistencia emocional. La música no es solo técnica, dijo en voz alta, caminando alrededor de ella mientras tocaba. Es disciplina, es presión, es soportar la mirada crítica de los demás. Quiero ver si puedes seguir tocando cuando el mundo entero esté en tu contra. Y entonces empezó a hablarle al oído mientras ella tocaba, lanzando frases hirientes en eres solo la hija de una empleada. Nunca llegarás a nada. Esto es un capricho pasajero. Las palabras eran duras, como cuchillos. Los demás sirvientes bajaban la mirada, incómodos con la crueldad de su patrón. La madre, impotente, dio un paso al frente, pero la niña, en lugar de detenerse, cerró aún más los ojos y apretó los labios. Y lo que ocurrió a continuación fue extraordinario. Cada insulto parecía convertirse en energía para sus manos. En lugar de quebrarse, la niña canaliza la tensión en la música, logrando que las notas adquirieron una fuerza y una emoción aún más intensas. Su interpretación se volvió feroz, apasionada, desgarradora. El millonario, que había querido demostrar que ella se rendiría bajo presión, comenzó a sentir lo contrario. Estaba presenciando la forja de una verdadera artista. La música llenó la sala como un grito de libertad. Cada acorde era un desafío, cada nota una respuesta al desprecio. Los sirvientes, que al principio miraban con pena, comenzaron a mirar con asombro y orgullo. Era como si todos ellos, invisibles durante tanto tiempo en aquella mansión, estuvieran representados en las manos de esa niña que se negaba a ser silenciada. Cuando terminó, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a respirar. El millonario se detuvo en seco, con los ojos clavados en el teclado. No sabía qué decir. Nunca, en toda su vida, había sentido algo tan poderoso. No era la perfección técnica lo que lo había conmovido, sino la autenticidad brutal de aquella interpretación. La niña, exhausta, levantó la mirada y con voz temblorosa pero firme, dijo: usted puede pensar lo que quiera de mí, pero la música no miente. Ella siempre dice la verdad. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. El millonario retrocedió un paso, confundido. Por primera vez en años, alguien había logrado quebrar su armadura de arrogancia, pero no estaba dispuesto a admitirlo tan fácilmente. En su interior, una batalla se gestaba a la admiración contra el orgullo, la verdad contra su necesidad de control. Y en ese choque se preparaba el terreno para un clímax inevitable, un momento en el que no solo la niña y su madre tendrían que demostrar quiénes eran realmente, sino también el millonario tendría que enfrentarse a la pregunta más difícil de su vida:
¿Qué valor tiene el dinero frente al alma humana? El día de la gran prueba llegó más rápido de lo que nadie esperaba, y con él también la tensión acumulada que parecía haber contaminado cada rincón de la mansión. El hijo del millonario, que durante semanas había estado entrenando en silencio bajo la guía inesperada del conserje, se encontraba ahora frente al escenario, que determinaría no solo su futuro académico, sino también su lugar en el mundo, ante los ojos de su exigente padre y de quienes dudaron de él. El salón principal estaba lleno de observadores en profesores privados, ejecutivos cercanos al millonario e incluso algunos familiares que habían venido únicamente para presenciar lo que, según ellos, sería una nueva humillación para el joven. El milenareo, sentado en primera fila con los brazos cruzados y un gesto impenetrable, no mostraba ni rastro de emoción. A un costado, casi invisible para todos, estaba el conserje, con su uniforme gastado y las manos entrelazadas, observando con una mezcla de orgullo y preocupación. La prueba no era sencilla, consistía en un examen oral, donde el joven debía resolver problemas complejos de lógica, memoria y razonamiento bajo presión. Una especie de desafío diseñado por tutores que, en el pasado, lo habían visto fracasar sin piedad. Cuando el primer ejercicio fue planteado, el silencio se apoderó del salón. Todos esperaban ver cómo el muchacho tartamudeaba, se confundía y terminaba rindiéndose como en tantas ocasiones anteriores. Pero esta vez algo distinto ocurrió. En lugar de mirar al suelo o buscar con desesperación alguna ayuda, el joven cerró los ojos un instante, respiró profundo y recordó las palabras que tantas veces había escuchado en las noches silenciosas de entrenamiento: no tienes que ser perfecto, solo tienes que confiar en lo que ya sabes. La mente se entrena como un músculo, se calma con práctica y disciplina. Aquellas frases, dichas por un hombre al que casi nadie en la mansión consideraba digno de ser escuchado, ahora retumbaban en su cabeza como una melodía clara. Abrió los ojos, tomó la Tizawai, para sorpresa de todos. Comenzó a resolver el problema con una seguridad que jamás había mostrado. Cada paso estaba bien estructurado, cada explicación lógica y cada respuesta se convertía en un golpe directo a las expectativas de fracaso que el público tenía. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. Algunos de los tutores intercambiaban miradas incrédulas, incapaces de comprender cómo aquel chico, que hasta hacía poco no lograba responder ni las preguntas más básicas, ahora podía desplegar una claridad tan impresionante. El millonario, por primera vez, cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de analizar si lo que estaba viendo era real o simplemente una actuación temporal. Pero lo que vino después borró cualquier duda. No solo respondió al primer desafío con éxito, sino que también avanzó a los siguientes con la misma firmeza. Los problemas aumentaban en complejidad, pero en lugar de retroceder, el joven parecía crecer con cada reto, utilizando técnicas de memorización y razonamiento que jamás habría aprendido de sus tutores tradicionales. Era como si, en cada palabra y cada gesto, reviviera las enseñanzas prácticas y simples del conserje en ejemplos tomados de la vida cotidiana, trucos de observación que nadie más le había mostrado, y la confianza sembrada por alguien que creyó en él cuando todos lo consideraban un caso perdido. Al llegar al último desafío, un silencio absoluto dominaba la sala. El problema final era tan difícil que incluso algunos adultos presentes fruncieron el ceño al leerlo. Convencidos de que ahora sí sería el fin de su inesperada racha de aciertos, el joven tomó la tiza nuevamente, pero esta vez no la movió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo, y por un momento la tensión parecía devorarlo. Su padre lo observaba con una mezcla de expectativa y dureza, esperando quizás la caída que confirma sus sospechas de que todo lo anterior había sido pura suerte. Fue entonces cuando, en medio de aquel silencio abrumador, el muchacho levantó la mirada, buscó con sus ojos discretamente al conserje al fondo de la sala, y al ver la leve sonrisa de aliento en su rostro, encontró la fuerza que necesitaba. Esa conexión silenciosa, invisible para los demás, le recordó que no estaba solo, que dentro de él había más capacidad de la que siempre creyó. Y con un trazo firme comenzó a resolver el problema, paso a paso, sin titubeos, explicando en voz alta cada razonamiento. El ambiente se volvió eléctrico, como si cada palabra suya cortara la incredulidad que flotaba en el aire. Cuando finalmente escribió la última línea y dejó la tiza sobre la mesa, el silencio se hizo más profundo que nunca, seguido de un estallido de sorpresa. Había resuelto lo imposible. El joven, que antes era motivo de burla y desdén, acababa de demostrar frente a todos que no era un fracaso, sino un genio en formación. El millonario,
Aún incrédulo, se levantó lentamente de su asiento, con el rostro endurecido pero los ojos brillando con algo que no dejaba lugar a dudas. Por primera vez, estaba verdaderamente impresionado. La sala estaba en silencio después de todo lo que había ocurrido en el tribunal. El eco de las últimas palabras del protagonista aún flotaba en el aire, como un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Por más que algunos intenten enterrarla bajo mentiras, abusos o arrogancia, los policías que hasta hacía poco se habían reído, seguros de que el sistema los protegería, ahora estaban cabizbajos, sin la arrogancia que los había acompañado desde el inicio del juicio. El juez, que en un principio parecía inclinarse hacia ellos, ya no podía sostener la mirada de nadie. La humillación era evidente. Todo el tribunal había sido testigo de una lección inesperada, no solo de justicia, sino de humanidad. El hombre que había soportado la burla, las risas y los prejuicios, ahora salía con la frente en alto. Había demostrado que no solo era inocente, sino que también tenía un peso y un lugar que nadie había previsto. Era alguien que luchaba por la verdad desde dentro del sistema. No necesitó violencia, ni gritos, ni venganza para hacerse escuchar. Lo que necesitó fue firmeza, paciencia y un coraje inquebrantable frente a quienes pensaban que podían aplastarlos solo por el color de su piel. Esa dignidad silenciosa fue lo que hizo que todos en la sala reflexionaran, incluso aquellos que no querían aceptar lo que habían visto. Algunos periodistas presentes no tardaron en enviar las noticias a los policías que se burlaron en el tribunal. Ahora enfrentan cargos graves, decían los titulares. Las redes sociales se inundaban con fragmentos de lo sucedido, pero para él, más allá del ruido mediático, lo importante era que por fin la verdad había salido a la luz. Era un recordatorio de que la justicia puede tardar, puede ser torcida, pero con perseverancia y valentía siempre encuentra una manera de imponerse. Cuando abandonó el tribunal, una multitud lo esperaba afuera. Algunos lo aplaudían, otros lo miraban con respeto. No era la imagen de un derrotado, sino la de un hombre que había cambiado el rumbo de la historia en ese lugar. Sus pasos eran firmes, como si cada uno llevara consigo la carga de aquellos que nunca tuvieron voz y a quienes él, de alguna manera, había representado en ese instante. La conclusión de esta historia no fue solo el castigo a unos policías corruptos, ni la vergüenza de un juez parcial. La verdadera conclusión fue el impacto que dejó en quienes presenciaron ese momento, en una lección de que jamás se debe subestimar a alguien por su apariencia, su origen o sus circunstancias. Porque detrás de una piel, de una sonrisa serena o de una paciencia infinita, puede ocultarse una fuerza mucho mayor de la que cualquiera imagina. En él lo sabía, y mientras se alejaba de la multitud, con una leve sonrisa que combinaba alivio y determinación, entendía que esa victoria no era solo suya. Era una victoria para todos aquellos que alguna vez fueron tratados como invisibles. Si esta historia te emocionó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos llenos de fuerza y superación. Dale un like si sentiste el impacto de esta lección de vida y sobre todo, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu voz y tu apoyo hacen que esta comunidad crezca cada día más.